No actúes como si valieras algo. Si desapareces, Ryan tendrá más dinero para gastar. Mi ira alcanzó su punto máximo con las palabras crueles de mis suegros. A pesar de soportar la intensa infidelidad de Ryan y sus malos hábitos con la bebida, escuchar tales palabras de sus padres fue insoportablemente doloroso. Contuve las lágrimas, empaqué lo esencial y salí de la casa. No vuelvas nunca más, dijo mi suegra mientras su voz resonaba detrás de mí. No pude contener mis lágrimas, pero juré en mi corazón que esto no terminaría aquí. Saqué mi teléfono y llamé al banco. Congelen todas las cuentas a nombre de Ryan. Mi nombre es Elle. Perdí a mis padres cuando era joven y fui criada por mi abuela. Mi abuelo había fallecido antes de que yo naciera, así que nunca lo conocí. Mi abuela gastó toda la herencia de mis padres y mi abuelo en mi educación, incluso me ayudó a terminar la preparatoria. Siempre pensé que algún día sería mi turno de cuidarla, pero entonces falleció. Sin mi querida abuela, me quedé completamente sola. Por supuesto, no podía pagar la universidad, pero quería hacer algo significativo, así que estudié intensamente y presenté el examen de servicio civil. Lo aprobé y logré unirme a la fuerza policial, como siempre había deseado. 5 años después, conocí a Ryan a través de un amigo. Él era 3 años mayor que yo y trabajaba en un pequeño negocio de un amigo suyo. Era divertido estar con él y apoyaba mi trabajo. Después de un año de salir juntos, le conté que no tenía familia. Me preocupaba que sintiera lástima por mí, pero respondió de manera diferente. Entonces, tal vez yo me convierta en tu familia, Elle. ¿Qué? Dije sorprendida, sin entender su intención. Pero Ryan hablaba en serio. Me aseguraré de que seas feliz, Elle, dijo mientras sacaba un anillo de su bolsillo. No pude contener mis lágrimas y acepté su propuesta llorando. Así fue como nos casamos. Pensé que comenzaríamos una nueva vida juntos como esposos, pero Ryan tenía otros planes. ¿Considerarías vivir con mis padres? Ryan sugirió que viviéramos con ellos. Al parecer, querían vivir con nosotros como pareja. A mis padres realmente les agradas, Elle. Si estás de acuerdo, creo que podría ser una buena idea, dijo algo incómodo. Pero yo estaba emocionada. Por supuesto, vivamos juntos. Espera, ¿segura? Ryan se veía sorprendido, pero asentí con una sonrisa. Rápidamente les informamos a sus padres que viviríamos con ellos. Habiendo crecido solo con mi abuela, siempre había soñado con vivir con una familia grande. Sabía que habría conflictos, pero creía que tendríamos días más felices juntos. Por eso acepté con gusto la idea de vivir con ellos. Sin embargo, la realidad resultó ser todo menos pacífica. Una vez que comenzamos a vivir juntos, me convertí en la responsable de todas las tareas del hogar. Mi suegro, Brian, estaba jubilado y mi suegra, Heather, era ama de casa, así que estaban en casa todos los días. Aún así, no mostraban ninguna intención de ayudar con los quehaceres. Elle, hay platos sucios por todos lados. Lo siento, pero ¿podrían ayudar un poco? Me es difícil manejar todo sola. Las tareas del hogar son deber de la esposa. Solo hazlo. Se negó a ceder. También le pedí ayuda a Ryan. Estoy ocupado también. Lo siento, pero ¿puedes encargarte tú, Elle? Dijo con una sonrisa a medias. Heather lo escuchó y me regañó. Otro día le pedí a Ryan que comprara algo que había olvidado después del trabajo. Lamentablemente, Heather se enteró. Ryan trabaja duro todo el día. ¿Cómo te atreves a pedirle que haga mandados insignificantes? Me gritó, su cara roja de enojo. Cuando nos casamos, mis suegros parecían otras personas. Estamos aliviados de que alguien como tú sea la esposa de Ryan. Debe haber sido difícil con nuestra familia, ¿cierto? Habían dicho palabras amables cuando nos conocimos. Pero ahora, cada vez que expresaba mi opinión, me criticaban. No se me permitía pedir ayuda ni aliviar mis responsabilidades. Desde entonces, dejé de esperar ayuda de Ryan o de sus padres. Me esforzaba por cocinar, limpiar y lavar la ropa, a pesar de mi apretada agenda de trabajo. Aún así, mis suegros no apreciaban mis esfuerzos. ¿Por qué una mujer se aferra a su trabajo? Seguramente ni ganas mucho dinero, me miraron con desprecio. Renuncia y encárgate de la familia. Ahí es donde se encuentra la felicidad de una mujer. Heather me interrumpió antes de que pudiera responder. Una esposa debe dedicarse a su esposo y su familia. Salir a trabajar sin cumplir con esa responsabilidad es inapropiado. Brian ni siquiera me miraba. Siempre me interrumpían cuando intentaba compartir mis pensamientos. A pesar de que manejaba todas las tareas del hogar,
Parecían empeñados en criticarme solo porque seguía trabajando. La misma actitud salió a relucir cuando le pedí a Ryan que comprara víveres. Para mis suegros, Ryan era precioso, mientras que yo parecía ser solo una sirvienta. Quizá resentían que trabajara y no estuviera siempre en casa. Las constantes críticas me dejaban exhausta y drenada cuando terminaba mis deberes. Mis suegros ni siquiera sabían en qué trabajaba, y eso era por Ryan. ¿Podrías no decirle a mis padres a qué te dedicas? ¿Qué? ¿Por qué? Para mi sorpresa, Ryan me pidió que mantuviera mi trabajo en secreto. Confundida, lo cuestioné. Yo tengo un pequeño negocio. Mis padres ya piensan que estoy bajo suficiente presión. Si supieran a qué te dedicas en realidad, me haría quedar mal. Dijo esto con un suspiro, luciendo derrotado. Mantener mi trabajo en secreto no me parecía correcto, pero Ryan insistió aún más. Si se enteran de que eres más exitosa, probablemente querrán que renuncies. No pude evitar jadear. Los padres de Ryan eran anticuados y creían que el hombre debía ser el sostén del hogar. Si sabían que yo ganaba más, no lo tomarían bien. Pero pensé que Ryan estaba exagerando. Aún así, estaba decidido, así que acepté a regañadientes. Ryan les dijo a sus padres que trabajaba medio tiempo en una fábrica. Eso los llevó a verme como una mujer mediocre y sin ambiciones. Una trabajadora de medio tiempo como tú no debería actuar tan altanera, Brian se burló, mientras Heather me miraba como si fuera insignificante. Pero me negué a renunciar a mi trabajo. Era mi propósito y lo significaba todo para mí. A pesar de sus constantes insultos, no tenía intención de dejarlo. Un día, Ryan llegó tarde a casa. Últimamente el trabajo ha estado pesado. Parecía cansado, pero desde ese día empezó a llegar a medianoche. También comenzó a ausentarse todo el día los fines de semana. Al principio, asumí que solo se tomaba un tiempo para relajarse del trabajo, pero con el tiempo, empecé a sentirme sospechosa. Últimamente has estado llegando tarde y saliendo más seguido. ¿A dónde vas? Es trabajo, ¿no te lo dije? Las cosas han estado ocupadas. También he estado trabajando los fines de semana. Cuando lo confronté, Ryan respondió con indiferencia, sin mirarme a los ojos, lo que solo hizo que mi desconfianza creciera. ¿Me estás ocultando algo? No hay nada que ocultar, respondió Ryan, ligeramente molesto, lanzándome una mirada fugaz. Quería claridad sobre el asunto, pero justo en ese momento Heather entró en la habitación. Está molesta porque llego tarde a casa, al parecer. ¿Quién te crees para cuestionarlo? Me fulminó Heather con la mirada, mientras Ryan suspiraba aliviado por la interrupción. A veces trabajo hasta tarde en la noche, pero ni siquiera tengo forma de saber si eso es cierto. Mi voz se elevó con frustración. Pero Heather me interrumpió de inmediato. Eres tú la que desconfía. Deja de causar problemas solo porque Ryan llega tarde. Me disculpé mientras ella me gritaba, y ambos salieron de la habitación. Me quedé sentada en shock, incapaz de moverme. Más tarde, cuando regresé a nuestra habitación, Ryan parecía arrepentido. Lo siento, ella. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que renuncie a mi trabajo como tus padres siguen insistiendo? Le pregunté, y él pareció incómodo. Si renuncias, no podría mantener a todos yo solo. Su respuesta me sorprendió, considerando que mi sueldo era significativamente mayor al suyo. A pesar de saber esto, él seguía empeñado en ocultar mi trabajo de sus padres. Me pregunté si realmente había algún beneficio en este secreto, pero en ese momento no pude decírselo. Aún creía en Ryan. El acoso por parte de mis suegros solo empeoró después de eso. Ryan empezó a criticarme abiertamente, encontrando fallas en todo lo que hacía. Incluso se quejaba de la comida que preparaba, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en ella. Heather impuso restricciones absurdas. Cuando intentaba bañarme, apagaba el gas diciendo que era un desperdicio. Incluso vaciaba la tina antes de que pudiera usarla, obligándome a bañarme con agua fría. Preocupada por mi salud, comencé a ducharme en mi lugar de trabajo antes de regresar a casa, pero ni siquiera eso detuvo el acoso. Un día, al volver del trabajo, noté que la puerta de mi habitación estaba abierta. Al revisar dentro, mis cosméticos y joyería habían desaparecido. Heather, ¿entraste a mi habitación? Le pregunté directamente. ¿De qué me estás acusando? Respondió furiosa, negándolo por completo. Brian también actuó como si no supiera nada, pero mi habitación había sido claramente saqueada. En ese caso, pudo haber sido un intruso. Voy a reportarlo a la policía. Cuando mencioné tranquilamente llamar a la policía, ambos se pusieron nerviosos. Eso es ridículo.
¿O acaso esconden algo que no quieren que vea? Incluso intentaron arrebatarme el teléfono. Estaba claro que habían invadido mi privacidad. Desde ese día, instalé un candado en mi puerta. ¿Ponerle seguro a tu puerta? Debes estar ocultando algo, se quejó Heather. Pero la ignoré. Como resultado, comenzaron a vigilarme más de cerca. Si estaba en mi habitación, escuchaban detrás de la puerta intentando captar cualquier sonido. Si contestaba una llamada, Heather preguntaba: ¿con quién hablas? ¿Estás teniendo una aventura? Si hacía el quehacer, Brian se acercaba y decía: apúrate, ¿de verdad estás trabajando o solo te estás haciendo tonta con alguien? Me sentía más tensa en casa que en el trabajo. Sabía que la situación no mejoraría, así que decidí hablar con Ryan. Le expliqué cómo sus padres seguían entrando a mi habitación sin permiso. ¿Sabes cómo son? Mi papá siempre ha sido así. Pero ese no era el único problema. Le conté sobre los baños fríos, las restricciones para comprar cosas y cómo ni siquiera podía usar el baño libremente. ¿Acaso en tu trabajo no hay ducha? A pesar de mis esfuerzos por hacerle entender, Ryan solo sonrió y desestimó mis preocupaciones. Su respuesta me dejó sintiéndome impotente y asustada. ¿Cuánto más tengo que soportar esto? Mantengo mi trabajo en secreto y enfrento este trato en casa, y ni siquiera me ayudas. Mi voz se alzó con frustración, y Ryan suspiró. Si lo odias tanto, renuncia a tu trabajo. Tal vez así mis padres dejen de molestarte. Me quedé sin palabras. Pensé que entendía mi pasión por mi trabajo, pero parecía irritado. Yo también estoy cansado, ¿sabes? No quiero escucharte quejarte de mis padres todo el tiempo. Dijo esto mientras sacaba una cerveza del refrigerador. Ryan había comenzado a beber cada vez más en casa. Siempre tenía una cerveza en la mano, y cuando bebía, se negaba a escucharme, gritándome si intentaba hablar con él. Normalmente me contenía, pero ese día no pude callarme más. ¿Realmente estás yendo a trabajar o pasas tiempo con otra persona? ¿Qué estás insinuando? Su tono se volvió frío. Pero insistí. Estás teniendo una aventura, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? Bebió de un trago su cerveza y me miró con desprecio. Tu gasto ha aumentado y he visto cargos en mi tarjeta que no reconozco. Su respuesta fue indiferente. ¿Y qué? Si no eres feliz, podemos divorciarnos. ¿Divorciarnos? Sus palabras me dejaron en shock, sin saber cómo responder. Si nos divorciamos, estarás completamente sola. Pero si eso es lo que quieres, adelante. Lo dijo con una expresión de satisfacción en su rostro. Entonces lo admites. Si me estás engañando. Si no tienes pruebas, no me acuses. Si hablas en serio, trae los papeles del divorcio y los firmo. Ryan salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Había confiado en él, creyendo que cambiaría si se daba cuenta de sus errores. Pero algo dentro de mí finalmente se rompió. Ryan se negó a protegerme y mis suegros continuaron oprimiéndome sin conocer la verdad. Decidí que ya no había razón para sacrificarme por gente como ellos. Hice una llamada para poner las cosas en marcha. A la mañana siguiente, Ryan había pasado otra noche fuera. Mientras preparaba el desayuno después de mi turno nocturno, Brian comentó en la cocina. Se quedó fuera toda la noche otra vez. ¿Quién sabe qué andará haciendo? Suspiré y llevé la comida a la mesa. Ya te dije que trabajo turnos nocturnos. ¿Por qué siempre sospechas de mí? Intenté contener mi frustración, pero Brian me lanzó una mirada severa. Dices que es un turno nocturno, pero seguro andas por ahí engañando a mi hijo. No me hables con ese tono. Heather asintió, claramente disfrutando la situación. Sus palabras llevaron mi ira al límite. Soportar la infidelidad y el alcoholismo de Ryan ya era suficientemente doloroso, pero escuchar esto de sus padres era insoportable. Parece inútil tratar de explicarles algo. Me voy. Contuve mi rabia, fui a mi habitación y comencé a empacar mis cosas. Lo sabía, apúrate y divórciate de Ryan de una vez. Seguro ocultas algo. No eres más que una parásita. Mis suegros seguían lanzando insultos, pero los ignoré mientras cargaba mis maletas hacia la entrada. Si te vas, la mesada de Ryan aumentará. Seguro que eso lo hará feliz, dijo Heather, siguiéndome hasta la puerta. Una esposa como tú no es lo mejor para él. Ya había tenido suficiente. Gracias por todo, y no vuelvas nunca más, respondí. Con sus últimas palabras resonando en mi cabeza, me alejé con lágrimas corriendo por mi rostro, pero no me detuve. Me prometí a mí misma que esto no había terminado. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Era al banco. Me presenté y hablé con firmeza.
Por favor, congelen todas las cuentas a nombre de Ryan. De esta manera, tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Sabía que se sorprenderían cuando lo descubrieran al día siguiente. Tal como esperaba, mis suegros me llamaron. ¿Qué está pasando? Las cuentas y las tarjetas no funcionan. Ryan sonaba furioso al teléfono. Seguramente intentó hacer una compra en línea o Heather quiso retirar dinero en el cajero y falló. Debes haber robado dinero de la cuenta de Ryan. Eso es un delito, lo sabes. Me acusaron rápidamente. Pero estaban completamente equivocados. Era momento de revelar la verdad. No robé nada. La cuenta que han estado usando está a mi nombre. La cuenta conjunta de ahorros también está a mi nombre. No digas tonterías, una simple trabajadora a medio tiempo como tú no tendría tanto dinero, se burló Ryan. Pero me mantuve firme. Revisen las tarjetas de crédito en el cajón. Todas tienen mi nombre. Eso no puede ser posible. Escuché que revolvían entre las cosas. Unos segundos después, un grito se escuchó al otro lado de la línea. ¿Por qué todo está a tu nombre? Hasta las tarjetas de crédito. Debiste haber cambiado los nombres en todo, esto es fraude. Estaban desesperados tratando de entender la situación, pero solo estaban buscando excusas. Ryan está desempleado. Por eso las cuentas están a mi nombre. Mi voz se tornó fría al decirlo, y del otro lado de la llamada solo hubo silencio. Parecía que aún no asimilaban lo que acababan de escuchar. Ryan había perdido su trabajo hacía 6 meses después de meterse en problemas en la oficina. Fingía ir al trabajo, pero en realidad pasaba los días en cibercafés. El investigador privado que contraté descubrió que también usaba aplicaciones de citas y veía a varias mujeres al mismo tiempo. Incluso tuvo un romance con la esposa de su jefe, lo que llevó a su despido. En una empresa pequeña como la suya, no había manera de que pudiera quedarse después de un escándalo así. A pesar de haber perdido su empleo, siguió viendo a otras mujeres y gastando en ellas todo el dinero que ganaba en trabajos temporales. Mientras tanto, yo era quien mantenía la casa. No digas tonterías. Una simple trabajadora como tú no podría mantener este hogar, rió Brian, desestimando mis palabras. Tomé aire y finalmente revelé la verdad. Soy policía. Hubo un silencio sepulcral. Ryan me había pedido que lo mantuviera en secreto, pero ya no tenía nada que ocultar. Mis suegros, que siempre me habían tratado como si fuera una inútil sin educación, quedaron sin palabras. No les dije antes porque Ryan me pidió que lo mantuviera en secreto, expliqué con calma. Pero he trabajado muy duro como oficial de policía para mantener a esta familia. Ryan manipuló la verdad sobre mi trabajo para hacerme ver menos importante. Yo fui quien siguió trabajando y ahorrando para nuestro futuro mientras él derrochaba el dinero con otras mujeres. ¿Y qué si eres policía? Nunca pedimos tu ayuda ni dependimos de tu dinero, intervino Brian con una risa despectiva. Eso está bien. Ya no tendrán que depender de mí porque me voy. Saqué toda la evidencia de la humillación y el maltrato que había soportado de parte de ellos. Grabaciones de audio, fotos, videos de cámaras ocultas. Tenía pruebas de cómo invadían mi privacidad, de los insultos constantes y de cómo intentaban hacerme la vida imposible. No puedes hacer nada con esto, somos familia. Y a la familia no se le puede denunciar por estas cosas, dijo Heather con seguridad. Tienen razón, puede que no puedan enfrentar cargos criminales, pero sí los puedo demandar por daños en un tribunal civil. Se quedaron en silencio. No habían considerado la posibilidad de una demanda civil. Me levanté, recogí mis cosas y dije, me voy. Di la espalda y escuché a Brian llamándome desesperado. Espera. Esto no fue acoso, solo queríamos que entendieras nuestros valores familiares. Sí, ella, solo está siendo demasiado sensible, añadió Heather. Sus excusas patéticas solo avivaron mi enojo. Nunca tuvieron la intención de hacerme sentir bienvenida en esta casa. Me humillaron, me llamaron inútil y sin educación, dejé salir toda mi frustración y vi cómo se encogían de miedo. Después de dejar la casa de mis suegros, contacté a un abogado. En realidad, ya había consultado con un investigador privado y un abogado antes de esto. Cuando llegué a la oficina del abogado, hice que Ryan fuera citado allí. Apareció con una expresión de desconcierto, mirando alrededor con curiosidad. Olía a alcohol. Claramente había estado bebiendo toda la noche. Su estado de ánimo era inusualmente alegre, lo que me hizo sospechar que había estado con otra mujer. Has estado engañándome, ¿verdad? No solo con una mujer, sino con varias. Ryan sonrió con arrogancia, sin siquiera intentar negarlo. ¿Y qué?
¿Tienes un problema con eso? Así que lo admites. Incluso perdiste tu trabajo por una de tus aventuras, ¿no? Pareció molesto por un momento, pero luego se encogió de hombros. Si estás tan infeliz, podemos divorciarnos. Parecía pensar que con solo mencionar el divorcio me haría retroceder. Tal vez creía que temería lo que dirían los demás si me divorciaba. Está bien, acepto. Vamos a divorciarnos. Su expresión cambió, sorprendido por mi respuesta. Bueno, lo que sea. Pero te arrepentirás. Pensé que los policías tenían sentido de la responsabilidad. Parece que no fuiste responsable como esposa. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable, pero no lo lograron. Saqué los papeles del divorcio y los puse frente a él. Adelante, fírmalo. Bien, pero estaré bien sin ti. Encontraré a alguien más, dijo, riendo mientras tomaba la pluma, sin darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Me pregunto qué es lo que esas mujeres ven en ti, dije con calma, casi en tono de conversación. Se detuvo y me fulminó con la mirada. ¿Qué estás insinuando? Les atrae el estilo de vida que mi dinero les ha permitido, no tú. Me miró confundido. Has estado usando nuestros ahorros conjuntos, ¿verdad? Pues ese dinero ya no existe. ¿Qué? Su cara se puso pálida y empezó a temblar. Cuando nos divorciemos, no tendrás acceso a mi cuenta ni a nuestros ahorros. Tendrás que depender de tus padres. No, Elle, por favor. No sigas con el divorcio. Te necesito. Ahora que veía su futuro en peligro, se derrumbaba ante mí. Pero era demasiado tarde. Lo que realmente necesitas es mi dinero, ¿cierto? No va a ser fácil mantener tu estilo de vida con un trabajo de medio tiempo. Sonreí mientras su rostro se llenaba de frustración. Voy a pedir una pensión alimenticia. Si te niegas, me pondré en contacto con todas las mujeres con las que has estado. ¿Contactarlas? ¿A qué te refieres? Murmuró, evitando el contacto visual. Tengo suficiente evidencia para exigir compensación de cada una de ellas. Ya sé quiénes son y tengo sus datos de contacto. Sonreí mientras colocaba las fotos frente a él. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las pruebas. Finalmente, comprendió la gravedad de su situación. Incluso si intentaba evadir el pago de la pensión, aún podía contactar a sus amantes para exigirles una indemnización. Eso significaba que si no cooperaba, sería rechazado por las mismas mujeres de las que dependía. Así que no creas que puedes escapar de esto. Con eso, dejé el asunto en manos de mi abogado y salí de la oficina. Ryan no discutió más. Más tarde supe que escuchó en silencio la explicación del abogado y accedió a pagar la pensión. Incluso firmó los papeles del divorcio y los entregó antes de irse, convertido en la sombra de lo que alguna vez fue. Unos días después, la pensión alimenticia se transfirió en su totalidad y presenté oficialmente los documentos de divorcio en el ayuntamiento. Mi matrimonio con Ryan finalmente había terminado. Tal como lo prometí, también presenté una demanda civil contra mis suegros por el daño emocional que me habían causado. El tribunal falló a mi favor, y recibí una compensación tanto de Ryan como de sus padres. La cantidad no era grande, pero la victoria era invaluable. Por fin, mi batalla había terminado. Una amiga me contó después que Ryan y sus padres vendieron su casa y se mudaron a un pequeño apartamento. Entre la pensión y la demanda, estaban ahora hundidos en deudas. Sus padres incluso tuvieron que tomar trabajos de medio tiempo para poder sobrevivir. Para personas que habían vivido de mi dinero, esta nueva vida debía serles increíblemente dura. Ryan fue abandonado por sus amantes y no le quedó nadie. Escuché que ahora asiste a una agencia matrimonial formal, pero hasta el momento, sin éxito. Al mirar atrás, estoy agradecida de que Ryan insistiera en mantener mi trabajo en secreto para sus padres. Si hubieran sabido que era policía, me habrían explotado aún más, y el divorcio habría sido más difícil. Me estremezco al pensarlo. En ese único aspecto, le debo a Ryan un pequeño agradecimiento. Regresé a mi vida independiente en el dormitorio de mujeres policías. Después de haber anhelado una familia y soñado con una vida en pareja, ahora estaba contenta y disfrutaba vivir sola. El matrimonio solo me trajo dolor, pero ahora era libre. Llena de una sensación de liberación, pude concentrarme en mi trabajo y sentí una gran satisfacción cada día. A pesar de todo, me sentí aliviada de no haber permitido que mis suegros me destruyeran. Ahora estoy comprometida a proteger a los ciudadanos y a reducir la cantidad de personas que sufren lo que yo sufrí. Cada día trabajo para hacer del mundo un lugar más seguro y más amable para todos.